vamos a ir a la palabra de Dios, Jeremías 17. Let's go to the word of God, Jeremiah chapter 17. Gloria al Señor. Jeremías 17, Jeremiah 17, versículo 9 y 10. verse 9 and 10. Gloria al Señor. Aleluya. Adoro al Señor, aleluya. I praise the Lord, hallelujah. Jeremías 17, versículo 9 y 10. Jeremiah 17, verses 9 and 10. Dice la palabra del Señor: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Verse 10, I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Amén. Vamos a hablar bajo el tema problemas del corazón. Amen. Tonight we are going to speak about, in the title, Issues of the Heart. Oremos a Dios. Buen Dios, te damos gracias por concedernos estar en tu casa delante de tu palabra. Señor, siempre será un privilegio poder oír tu palabra, siempre será una bendición, porque tu palabra nos alumbra, tu palabra nos muestra la condición por la cual estamos atravesando. Tu palabra es como ese espejo a nuestra vida que nos muestra a Cristo, que nos muestra el camino, que nos muestra la senda por la cual debemos vivir. Señor, en medio de las situaciones que estemos viviendo, Señor, necesitamos de tu palabra. Yo necesito de tu palabra. Mis hermanos, los amigos, las personas que puedan escuchar esta palabra, Señor, necesitamos de ti y de tu palabra. Dios mío, háblanos, háblanos, Padre. Háblanos, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Señor, tú conoces nuestro corazón. Necesitamos de ti, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, gloria al Señor. You can have your place. Gloria al Señor. Existen personas que han tenido o tienen problemas del corazón. There are some people who have or had in the past problems in their hearts or issues in their hearts. Hablamos del área física. We are speaking in a physical way. Muchos de ellos no suelen darse cuenta. And most of them, they do not realize it. Algunos estudiosos, médicos, dicen que hay ciertas personas que tienen problemas del corazón y son asintomáticos a los síntomas. And some doctors say that they have problems in their hearts, but they don't have any symptoms. Algunos presentan como una acidez estomacal, Some have like a heartburn, algo como una gripe, like a cold or a flu. dificultad para respirar, They cannot breathe properly. tal vez una distensión muscular en el pecho Maybe a pectoral muscle strain. y nunca saben o se And- imaginan que es un problema del corazón. And they never know that that's an issue in their hearts. Lo tremendo es que cuando el problema sale a relucir, ya la persona, para ella tal vez es muy tarde. However, when they realize they have a problem, it's already too late. Otros sí llegan a saber que tienen un problema del corazón Some other people, they know that they have a problem in their heart y viven por un tiempo largo, and they live long, pero tienen que tener ciertos cuidados en su vida. but they need to have certain cares in their lives. Tienen que tener una dieta saludable. They need a healthy diet. Si les gusta fumar, no pueden fumar. If they like to smoke, they cannot do it anymore. Si les gusta el alcohol, no pueden consumir más alcohol. If they like drinking alcohol, they cannot do it anymore. O no deben, Or they should not. si no quieren que esa situación empeore. If they don't want that situation to get worse. Algo curioso, esas personas no pueden recibir una mala noticia así de sopetón, de imprevisto. Something curious is that those people, they cannot receive bad news all of a sudden. Toca como saberlo hacer, We need to do it properly. porque si se le enferma o si se le accidenta a un familiar, Because if a relative is sick or get in an accident,
para ese familiar que le va a dar la noticia. For the relative who is going to provide a news, No sabe si es peor la mala noticia they don't know if it's worse the bad news más que la reacción en esa persona que está teniendo problemas cardíacos o problemas del corazón. or the reaction that the person that has heart issues, the reaction that they are going to have. Entonces tienen que tener ciertos cuidados. So they need certain cares. También se puede hablar de problemas del corazón desde un enfoque emocional. We can also speak about issues in the heart from an emotional point of view. Algunos le llaman el síndrome del corazón roto. Some people call it the syndrome of the heart broken. Pudiera ser como una afección cardíaca que a menudo se debe a situaciones sentimentales. And it is related to some feeling situations, some emotional damage Que son estresantes that are stressful o son sentimientos o emociones extremas or that are extreme emotions or feelings. que llevan a la persona a dejar todo a un lado. And this leads the person to leave everything aside. Algunos tienen una vida Some, they have a life, prometedora, una vida hermosa, a beautiful and promising life. pero ellos al tener esa situación emocional But since they have that emotional situation, botan todo, they just take aside everything. botan su trabajo, They renounce their jobs. tal vez sus parientes queridos, Maybe they quit to their relatives. sus proyectos, sus planes, They quit their projects and plans porque su corazón fue roto. because their hearts are broken. Pero también hay otras personas que suelen vivir un fracaso profesional Some other people live a failure in their professional area o financiero, or in their finances, en el cual su corazón sufre mucho and their hearts suffer a lot, y ellos sienten que ya no van a ser capaces de levantarse de ahí. and they feel that they are not going to be able to make it anymore. Todos estos son problemas físicos y emocionales All of these are physical and emotional problems a los cuales está expuesto nuestro corazón. to which our hearts is exposed to. Pero quisiéramos hablar hoy de los problemas espirituales, But tonight we would like to speak about the spiritual problems que a veces suelen ser también, como en el caso físico, That's so- asintomáticos. that sometimes are like in the physical realm. We don't have the symptoms. Tal vez no los notamos. We don't notice them. El problema está ahí. The problem is there, Le echamos la culpa a otra cosa, and we blame something else. pero está ahí con nosotros. But it is there with us. Convive con It nosotros lives with us, y tal vez se esconde and maybe it is hidden dentro de nosotros. inside of us. Hay problemas del corazón en el área There espiritual are issues of the hearts in the spiritual realm que hacen parte del creyente y del no creyente. that are part of the believer and non-believer. Pero quisiéramos hablar qué es el corazón espiritual. Cuando hablamos del corazón, ¿qué es eso? We want to say or to study what is the spiritual heart. What is it? Es la parte más interna del ser humano. It's the most inner part of the human being. El corazón espiritual, en él reposa la esencia de lo que somos, It dwells the essence of what we are, de lo que hacemos. of what we do. De lo que haya en nuestro corazón tendremos el resultado de nuestra vida. We will see results from what it is in our hearts. En Proverbios 4:23, In Proverbs 4:23, Proverbios 4:23, Proverbs 4:23. dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. The word of God says, "Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life." En inglés dice: guarda tu corazón con diligencia, In English, it says, "Keep thy heart with diligence, porque de él mana la vida. for out of it are the issues of life." Es un trabajo nuestro, It's our task de cada uno de nosotros. of each one of Pero ahí us. es donde Dios nos muestra que es algo principal en that's- nuestra vida. That's where God shows us that this is a main thing in our lives. De él se extienden muchas otras cosas. There are many things coming out of our hearts. Por eso es tan importante hablar de los problemas que pueden haber en nuestro corazón. That's why it's so important to speak about the issues of our heart.
Y algo que quiero recalcar más adelante, en el versículo 24 nos muestra de qué forma o de qué manera nosotros podemos guardar nuestro corazón. And in verse 24, it shows us how we can keep our hearts. Porque el guardar nuestro corazón no es un trabajo de mi esposa, Because to keep my heart is not my wife's task, ni del pastor, or a pastor's task, ni de mis padres. or my parents' task. Es un trabajo de cada uno de nosotros. It's a task of each one of us. Es usted y soy yo el que nos debemos preocupar por nuestro corazón. It's you and I, the ones in charge of taking care of our hearts. Mire cómo dice, aparta de ti Look what it says. Put away from thee la perversidad de la boca a forward mouth, y aleja de ti la iniquidad de los labios. and perverse lips put far from thee. Dice, los ojos de tu vecino no. It's speaking about the eyes of your neighbor. No. Dice, tus ojos miren lo recto It says, let your eyes look right on, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. and let your eyelids look straight before thee. Examina la senda de tus pies Ponder the path of thy feet, y todos tus caminos sean rectos. and let all your ways be established. No te desvíes ni a la derecha Turn not to the right hand, ni a la izquierda. nor to the left. Aparta tu pie del mal. Remove thy foot from evil. De esa manera es que podemos guardar con diligencia nuestro corazón. This is how we can keep with diligence our hearts. Y como usted lo puede ver, Así. está hablando de lo que nosotros hablamos, And as you read it, it's speaking about what we talk de lo que nosotros miramos. or what we see. No habla de lo que otros miran y de lo que otros hacen, It is not speaking about what others see or speak. porque solemos ser buenos para guardarnos de lo de los demás, Because we are good to keep from what other people do. pero de lo nuestro a veces nos cuesta. But it is difficult or different for us. También dice, tenga cuidado de hacia dónde se dirige. It also says, watch out where you are going. Pero a veces nos cuesta entender hacia dónde vamos. But sometimes it's difficult for us to see where we are going. No sé si a usted le pasa. I don't know if this happens to you. Es más fácil ver hacia dónde va otro. It is easier to see where some other people they are going. Y a veces no sabemos nosotros hacia dónde nos dirigimos. And sometimes we don't know where we are going. No sabemos si nos estamos yendo hacia la derecha We don't know if we are going to the right hand o hacia la izquierda. or to the left. No sabemos. We don't Pero know. solemos ver las decisiones de los demás como algo más importante para nosotros. But we tend to see the decisions that other people make, Y dejamos a un lado Aun- lo que nosotros estamos haciendo, hacia dónde nos estamos dirigiendo. and we put aside where we are going. Y debemos tener cuidado con ello. And we should watch out. Por eso queremos hablar de los problemas de nuestro corazón, del suyo y del mío. That's why we want to study the problems or the issues of our hearts, your heart and my heart. Porque creo que sí hay problemas. Because I believe that we do have problems. Y usted dirá, hermano, ¿y usted no es cristiano? And you're going to say, brother, but aren't you Christian? Sí, soy cristiano. Yes, I am a ¿Y usted no le Christian. entregó su corazón al Señor? And didn't you give your life over to Jesus? Sí, le entregué mi corazón al Señor. Yes, I gave my heart to Jesus. Pero hay problemas en nuestro corazón. But there are problems in our hearts. Y tenemos que ser conscientes de ello. And we need to be conscious about it. Lo primero que quiero decir es que es un trabajo, ya lo recalqué, pero es un trabajo personal, es propio de cada uno de nosotros el guardar nuestro corazón. I already said it, but I'm going to say it again. It is our task to keep our hearts. Si alguien se desvía, If someone is going out of the path, no tiene excusa delante de Dios. they don't have an excuse before the Lord. Uno no puede decir es que el pastor, We cannot say, is that the pastor? es que el líder. Is my leader? Cuando una persona cambia su forma de vivir delante de Dios, When a person changes the way they lived before the Lord, si cambia es porque no es consciente de que lo hacía para Dios. if they change it, it's because they were not conscious that they were doing it for the Lord. Porque aunque el hombre cambie, Dios no cambia. Because although men change, God does not change. Aunque el hombre nos deje, Dios no nos deja. Though man lives us, God doesn't Aunque leave us. padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Although your mother and father forsake you, with all the Lord will take you. El mundo nos puede defraudar. And the world can defraud us.
Voy a decir algo que es una realidad. La iglesia nos puede defraudar, And I'm going to say something that is a reality. Church can disappoint us, pero Dios nunca nos defraudará. but God will never disappoint us. Él es inmutable, Él no cambia. He does not change. ¿Qué es lo que sucede? But what happens? Que aunque nosotros creíamos que teníamos nuestra mirada puesta en Dios, That we believe that we have our eyes set on the Lord. nuestra mirada no estaba puesta en Dios Our eyes were not set on the Lord. y por eso cambiamos. And that's why we change. Y tenemos la posibilidad And we have the chance de en medio de esos errores that in the midst of those mistakes, poner la mirada we can put our en eyes aquel que nunca cambia, in the one that doesn't change, en aquel que nunca nos defrauda. in the one that will never disappoint us. Lo primero que quiero hablar acerca de los problemas del corazón es que el corazón no solo es un depósito de cosas buenas, I'm going to speak about the heart and start saying that heart is not only a storage of good things. el corazón también, en él reposan cosas que nos hacen daño. The heart also stores things that it hurts us. Nosotros a veces solemos creernos muy buenos Sometimes we believe that we are really good, y por eso a veces no crecemos. and that's why we never grow. Nos quedamos con los mismos errores. We remain with the same mistakes. Nos metemos donde no nos debemos meter. We go where we don't have to go. Hablamos más de la cuenta. We speak more than what we should. Y lo curioso es que cuando nos equivocamos, And it is curious that when we make mistakes, decimos es que fue culpa de ella, fue culpa de él. we say that it was his fault, it was her fault. Pero no hay excusa. But there are no excuses. Hay algo en el corazón There is something in the heart que no hemos reconocido. that we have not acknowledged. Entonces, cuando usted lee Mateo, capítulo 15, usted va a encontrar una historia muy hermosa, So when you read Matthew chapter 15, you will find a beautiful story donde el Señor nos da una enseñanza where the Lord is teaching us a través de lo que los fariseos solían juzgar. through what the Pharisees were accustomed to judge. Los fariseos solían poner su mirada en las cosas externas. Pharisees should use to place their eyes in physical things. Y no es que sea malo poner nuestra mirada en las cosas externas. And it is not that it is bad to place our eyes on physical things or Es que external things. a veces lo externo puede ser disfrazado. Is that sometimes we can customize what is external. En cambio, cuando lo externo depende de lo interno, But when the external part depends on what we have inside, es genuino. it is genuine. Es genuino delante del pastor, It is genuine before the pastor. es genuino delante del hermano, It is genuine before the brethren. es genuino delante de mi esposa It is genuine before my wife o a espalda de todos ellos, or at their backs. ¿verdad? Right. No es lo mismo It is not the same cuando yo disfrazo lo externo when I put a custom on what is external y pongo mi justicia and I place my justice en lo que los demás puedan ver que yo hago in what others can see that I do y en los errores de los demás. and in others' mistakes. Porque algo que sucede Because something that happens cuando yo me justifico when I justify myself por los actos de otro, by other people's actions, me puedo ver justo, I can seem just. me puedo ver bueno, I can seem to be a good person. como aquel fariseo As that Pharisee que vino delante de Dios that came before the Lord y dijo: Señor, gracias, and said, Lord, thank you. yo no soy como este publicano, I am like this publican porque yo diezmo de todo lo que tú me das. because I give all my offerings. Yo ayuno una vez a la semana, I fast once a week. yo oro todos los días. I pray every day. Pero vino un publicano Then a publican came y le dijo: Señor, no soy digno de ti. and he said, Lord, I am not worthy of you. Y dijo el Señor: ¿quién se justificó? And the Lord said, who was justified? ¿El publicano o el fariseo? Or the Pharisee? Todos le dijeron: el publicano. And all of them said the publican. ¿Por qué? Why? Porque él entendía Because he su understood necesidad delante de Dios his need before the Lord. y el otro miraba su justicia And the other person was looking at their delante de justice aquel que no era como él. before the one that was not like him. Y los fariseos solían ser así. And Pharisees were like that. Entonces, en una ocasión, viniendo los discípulos de trabajar, So in one occasion when the disciples came from working, no se lavaron las manos. they did not wash their hands. Hoy en día está de moda
el desinfectarnos para todo, ¿verdad? Nowadays, it is in trend that we disinfect for everything. Y delante de muchos a veces suele ser hasta pecado. And in front of so many people, it's like a sin. No es una doctrina, es bueno que nos cuidemos. It is not a doctrine, but it is good that we take care Pero of ellos ourselves. sí habían hecho de eso una doctrina. But they made a doctrine out of it. Entonces le dijeron, Señor, pero sus discípulos no se lavan las manos para comer. So they say, Lord, but your disciples, they don't wash their hands to eat. El Señor les dijo, no tengan problema por ello. And the Lord told them, do not be worried about it. No es lo que entra a la boca lo que hace daño al hombre, It is not what comes into their mouth what defiles the person, sino lo que sale de ella. but what comes out of it. Y entonces el Señor viene y les dice en el versículo, usted lo puede leer en el versículo 18. So in verse 18, you can read it. Él no les explicó la parábola a los fariseos, He did not explain the parable to the Pharisees, pero los discípulos quedaron como en shock, but the disciples were like in shock. porque cuando a uno le enseñan algo Because when we are taught something y uno no entiende si es de Dios o no es de Dios, and we don't understand if it's from God or not, pero ya se ha vuelto una costumbre en uno. but it is already a custom in our lives, Uno le cuesta entender cuando Dios viene y le abre los ojos a uno. it is hard for us to understand when God comes and open our eyes. Y entonces los discípulos, Señor, le dijeron, Señor, no entendemos. So they came to the Lord and said, Lord, we do not understand. Entonces el Señor les dice, So the Lord told them, ¿no entendéis todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? do not yet ye understand that whatsoever entereth into a mouth goeth into the belly and is cast out into the draught? Versículo 18, mire lo que dicen. Pero Verse 18. todo lo que sale de la boca, del corazón sale. Verse 18, but those things which proceed out of the mouth come forth from the heart, Y esto contamina al hombre. and they defile the man. Lo que sale de la boca del vecino, What comes out of my neighbor's mouth? no de lo que sale de nuestra propia boca. No, what comes out of our own mouth. No es que uno esté prestando oído a todas las conversaciones, porque la Biblia dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. It is not that we are attentive to every conversation, because the word of God says that bad conversations corrupts good customs. Pero hay algo espiritual cuando yo hablo, algo que ejerce un bien o un mal hacia mí. But there is something spiritual when I speak, something that will draw or bring something good or bad. Y si salen cosas buenas, And if good things come out of my mouth, no salen de la cabecita de mi vecino, it does not come out of my neighbor's head ni del corazón de mi vecino, or out of my neighbor's heart. salen de mi propio corazón. It comes out of my own heart. Y si salen cosas malas, And if bad things come out, igualmente. it's the same thing. Entonces el Señor les dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, So that's why the Lord says, for out of the heart proceed evil thoughts, los homicidios, murders, los adulterios, las fornicaciones, adulteries, fornication, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. thefts, false witness, blasphemies. Estas cosas son las que contaminan al hombre. These are the things which defile a man. Son cosas que nos hacen daño y que están en nuestro corazón. Those are things that harms us, and they are in our hearts. En ocasiones solemos cuidarnos de cosas externas, In some occasions, we take care of external things, cosas que nos rodean, things that are surrounding us, porque a veces suele ser más fácil, because sometimes it is easier. a veces es más difícil cuidarnos de lo que hay dentro de nosotros. But it's more difficult to take care of what is inside of our hearts. Porque suena raro, suena extraño. It sounds weird. Nosotros podemos controlar muchas cosas, pero a veces nos cuesta controlar nuestro propio corazón. And we are able to control many things, but we are unable to control our own hearts. De hecho, la Biblia dice que el que controla su lengua es mejor que el que controla una ciudad. And that's why the Bible says that the one who is capable to control their mouth or the tongue is better than a person that rules a city. Por eso es que el corazón es algo de lo cual debemos tener cuidado. That's why we should watch out of our hearts. Cuidarnos de lo que hay en nuestro corazón. Take care of what is in our hearts. Todo esto muestra que las cosas negativas
que hay en nuestro corazón son las que nos afectan y están afectando a nuestra sociedad. And all of this is showing up that the negative things are the ones that are affecting us and affecting the society. El mundo se compone de individuos que están en grupos y en otros grupos. The world is compiled by individuals that are in groups and in some other bigger groups. Y todos se afectan unos a otros. And we affect each other Porque cuando hay adulterio, because when there is an adultery, hay alguien que cayó there is someone who fell en infidelidad, in infidelity. pero hay otro But there are some other que fue engañado. that was deceived. Y todo eso hace que nos afectemos unos a otros. And this affects every one of us. Y solemos decir con mayor facilidad, el problema es cómo está el mundo. And we say very easily, the problem is the world. Incluso yo he escuchado a algunos creyentes decir, ¿cómo está la iglesia? And I have heard some believers saying, the problem is how the church is. Es más fácil echarle la culpa al grupo, Because it is easier to blame the group. pero hay cosas en nuestro corazón, But there are things in our hearts, en cada uno de nuestros corazones. in each one of our hearts. Y uso ese ejemplo no porque estemos llenos de personas que sean infieles, And I use this example not because we are filled with people that are unfaithful. pero la Biblia dice los malos pensamientos, But the Bible speaks about the evil thoughts, las mentiras. lies. ¿Usted sabe por qué Dios destruyó al hombre o al mundo conocido antes de Noé con el diluvio? Do you know why the Lord destroyed the world, the known world, in the times of Noah? Dijo que a él le dolió en su corazón haber creado al hombre, It says that it hurted the heart of God to have created the man, porque el corazón del hombre estaba de continuo solamente en el mal. because it says that the heart of the man was continuously doing evil. Porque aunque nosotros a veces no seamos realistas de lo que tenemos en nuestro corazón que está mal, Although sometimes we do not realize what is evil in our hearts, delante de Dios no se puede ocultar. we cannot hide it from God. Algo curioso es que aunque hay cosas buenas, Something curious is that although there are good things, a veces las cosas buenas son las que quieren resaltar en nuestro corazón and although good things are the ones that want to be highlighted in our hearts para enorgullecer nuestro propio corazón. to make us feel prouder, Y ese orgullo and that pride no produce nada bueno. produces nothing good. Lo que pasaba con el fariseo. What happened with the Pharisee? ¿Cuál era el pensamiento de él What was his thought process acerca del mismo? about himself? Que él era bueno, That he was good, que no tenía nada que arreglar. that he had nothing to fix. Y entonces lo malo lo ocultaba, So he was going to hide what was evil, el orgullo, pride, su propia confianza en sí mismo, his own trust in himself, su propia justicia. his own justice. Y dejaba a un lado And he laid aside la gracia de Dios. the grace of God. En el corazón reposan las cosas más valiosas que tenemos también. But also in the heart is stored the most valuable things that we have. El Señor dice, haceos tesoros en el cielo, The Lord says that we should make treasures in heaven, donde la polilla ni el orín corrompen, where the mouth does not corrupt, ni los ladrones minan ni hurtan. or thieves go and steal. Y Él dice, porque donde está vuestro tesoro, Because he says that wherever your treasure is, allí está vuestro corazón. your heart is there also. Y alguno dirá, pero hermano, ¿qué problema hay en eso? Some people will say, brother, what's the issue with it? Es un problema grande. But that's a great problem. Porque si usted y yo ponemos nuestro tesoro en las cosas de aquí, Because if you and I place our treasure in the things down here, tenemos un problema. we have a problem. Porque lo de aquí es perecedero. Because what is down here, it perishes. Lo de aquí es circunstancial. What is from down here, it's just a circumstance. Tal vez usted hoy tenga Maybe today you have, y mañana no tenga. and tomorrow you don't have anymore. Tal vez hoy haya salud Maybe today you are y mañana healthy, esté enfermo. and tomorrow you will be sick. Y si su tesoro es su salud, And if your treasure is your o health, incluso si su tesoro es su familia, or even if your treasure is your family, tal vez un día maybe one day podamos perder nuestra we familia. can lose our families. Y que Dios nos guarde, And may God forbid it. que Dios tenga misericordia de nosotros. May God have mercy on us. Pero si nuestro corazón está en esas cosas, But if our hearts are in those things, tal vez un día nos pase maybe one day will happen to us. lo que dicen los estudiosos,
el síndrome del corazón roto. What the scholars speak about, the syndrome of a broken heart. Porque nuestro corazón estaba puesto en las cosas de aquí Because our heart was in the things down y here no en las cosas eternas. and not in the eternal things. Porque a nosotros nos podrán quitar la casa, Because they can take the house out of our lives. a nosotros nos podrán incluso desvincular de nuestra familia, de un grupo social. And maybe we can get out of a social life. Pero usted y yo, But you and I, si somos hijos de Dios, if we are children of God, nunca nos podrán quitar eso. they will never be able to take it up from Si us. nuestro tesoro está en el cielo, If our treasure is in heaven, nuestro tesoro es eterno. our treasure is eternal. Cielo y tierra pasarán, Heaven and earth shall pass. mas lo que Dios dice en su palabra es eterno, no pasará. What God says in His word is eternal. Es por eso que es un problema, no que en nuestro corazón hayan cosas valiosas que sean nuestro tesoro, That's why it is a problem. Not that in our hearts there are things that are valuable, sino que las cosas valiosas que hayan en nuestro corazón sean terrenales, sean humanas, that those things are merely human from this earth, y dejar a un lado las cosas que realmente valen la pena. and that we let aside those things that are really worth it. Y más en los días que estamos viviendo. And even more nowadays. Ese debe ser nuestro aliciente, And that should be our thought process. debe ser nuestra mayor motivación. That should be our greatest motivation. Nuestro tesoro está en los cielos, mi hermano. Our treasure is in heaven, my brethren. Otro de los problemas, y creo que es uno de los más complejos de manejar, And some other problems, and I believe it's one of the most complex ones, es que nuestro corazón es engañoso. is that our hearts is deceitful. ¿A cuánto le gusta que los engañen? How many of you like to be deceived? Usted vive con alguien You live with someone que es engañoso. that is deceitful. No lo digo yo, And I am not the one saying it. lo dice Dios. God says it. Nadie se escapa, hermano. And no one can run out of it. Yo no sé si a usted le ha pasado, tal vez a alguien cuando hablamos de eso diga, no, a mí nunca me ha engañado. And I don't know if it has happened to you. Some people can say, no, it has never happened to me. Pero seamos conscientes But let us be conscious de que hay momentos that there are moments donde hemos puesto nuestra confianza where we have placed our trust en lo que somos, in what we are, en lo que hacemos, what we do. y después And later, nos hemos sentido defraudados. we felt defrauded. ¿Por qué? Why? Porque el corazón nos quiso engañar. Because the heart wanted to deceive us. La Biblia lo dice así. And the Bible says like this. Dice que al hombre todos los caminos le son rectos That to men always seem to be en straight su propia opinión, in their own opinion. pero el Señor But the Lord es el que conoce is the las one intenciones. who knows the intentions. Nosotros solemos comprender que es engañoso, pero digo, ¿cómo guardarnos de un corazón engañoso? And we understand that it is deceitful, but now I'm going to say how to take care of a deceitful heart. Nosotros lo leímos And en Jeremías 17. Read it in Jeremiah Lo 17. dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Says that the heart is deceitful more than anything else. ¿Quién lo conocerá? Who is going to know it? Yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. En ocasiones pensamos manejar situaciones de las cuales muchos de nosotros nunca pensamos enfrentar. Sometimes we are handling situations we never thought we will have to do it. Cuando las cosas son comunes, When things are common, es más fácil. it is easier. Es más fácil cuando usted ya está acostumbrado a vivir cierta situación. It is easier when you are accustomed to live certain situation. Pero hay momentos donde usted se enfrenta a situaciones nuevas, But there are moments in which you face new things. donde usted necesita que sea el Señor el que comprenda qué es lo que está pasando. Where you need
that God is the one who understands what is going el on, que le muestre el propósito. who is going to show you the purpose. Porque en ocasiones Dios nos habla, Because sometimes God speaks, nos da promesas gives us promises, y pasa el tiempo and time passes by. y pareciera que vemos esas promesas más lejos que antes. And we see those promises far than before. Y ahí es donde nosotros necesitamos And that's where we que need nuestro corazón no nos engañe. that our heart may not deceive Porque us. entonces nuestro corazón nos dice, eso eran ideas suyas. Because our heart will tell us, those were ideas of you. Eso fue una percepción propia suya. That was your own opinion. No era el plan de Dios. It was not God's plan. Y el corazón empieza a engañarlo a uno. And then the heart starts to deceive you. Pero también hay situaciones donde nos sentimos seguros de nuestras propias capacidades. But there are some other situations in which we feel certain about our own abilities, Donde sentimos que somos capaces con la situación. where we feel that we are able to handle the situation. Y no le preguntamos al Señor. And we don't ask the Lord. No le decimos a Dios. We don't tell God. No sé si conocen la historia de David cuando él se equivocó. I don't know if you know the story of David when he made a mistake. Él solía pasar situaciones adversas, He used to face difficult situations. difíciles. Difficult Y situations. para David, el modelo de David era que en las situaciones difíciles más se aferraba a Dios, And the model of how David lives is that the harder the situation, más dependía de Dios. the more he depended on God. En una ocasión él huyó a otro pueblo, huyendo del rey que lo perseguía para matar. Once he flew away to another city, running away from the king that wanted to kill him. Y él se ocultó con aquel rey And he was hiding with that y king. se volvió uno más de ese pueblo. And he became one more of the people. No era su convicción, That was not his conviction. pero así como estaba con ese pueblo, tuvo que salir a pelear contra Israel. And living with that people, he had to go and fight against Israel. En medio de esa decisión, In the midst of that decision, David no tenía otra, David didn't have any other option. pero Dios tuvo misericordia But God had mercy y permitió que los reyes no confiaran en él y lo devolvieran a su casa. and allowed kings not to trust him, and he was sent back home. Cuando lo devuelven a su casa, When he was sent back home, encuentra que toda la familia de él y de sus soldados he found that all of his family and his soldiers' family, habían sido llevados cautivos. they were taken captive. ¿Y qué sucedió en ese momento? Todos querían apedrear a David, And what happened at the moment? Everybody wanted to stone David. porque cuando las cosas están bien, Because when things are right, es lo que le toca hacer al líder, que las cosas estén bien. it's what the leader needs to do, to Pero everything cuando be all las right. cosas no están bien, But when things are not right, todos alistamos una piedra. we take our stone in hand. ¿Y qué problema en el que estaba David? And what a problem David was involved in. Pero David no se desanimó. But he got not discouraged. David dijo, sacerdote, tráigame el efod. He said, priest, bring here the ephod. Señor, saldré detrás de estos merodeadores. Lord, should I go against these people? Los perseguiré. Should I persecute Y them? el Señor dijo, sí, los perseguirás y yo te daré la salvación. And the Lord told them, yes, go against them, Para and I tu will give you the familia. salvation for your family Y para todos los de tu casa. and for all of the people in your house. En ese momento para David era más fácil confiar en Dios. And at that moment, it was easier for David to trust God. Pero si usted va años más adelante, But if you go years later, David ya era un rey. David was already a king. David ya tenía un ejército. He already had an army. Ya, David, en la época que los reyes salían a la guerra, In the season which kings went to the war, no necesitaba salir a la guerra, he didn't need to go porque to the tenía war un general, because he had a general. tenía unos soldados fieles, He had some faithful soldiers. se había acostumbrado a las victorias He was accustomed to victories, y se confió de su propio corazón. and he trusted his own heart. ¿Y qué sucedió? And what happened? El pecado más grande que podamos ver en la vida de David The greatest sin that we can see in David's life es la mancha sobre un hombre que dice la Biblia que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. is the biggest spot that we can see in a life of a man that says that had a heart after God's heart. Una situación que no solemos como seres humanos, como creyentes en Dios entender. A situation that as believers we don't understand. Si tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿por qué pasó eso? If David had a heart after God's heart, why this happened? Porque él no confió en el corazón conforme al corazón de Dios. Because he did not trust a heart after God's heart. Él confió en su propio corazón. He trusted his own heart. Y es que más adelante vamos a ver
And later on we are going to see que Dios muda nuestro corazón that God changes our heart. y saca el corazón que nosotros tenemos en nuestra humanidad And He takes the heart that we have in our human life y pone un corazón de carne, and He replaces it for a new heart, un corazón conforme a su voluntad, a heart according to His own will, para los planes for the plans que vivimos como miembros de su pueblo. that we live as members of His people. ¿Cómo solucionamos estos y otros problemas del corazón? And how can we solve these and other problems of the heart? Necesitamos reconocer que sí hay problemas en nuestro corazón. We need to acknowledge that there are problems in our hearts. En la gente que no conoce a Dios The people that don't know the Lord, y en nosotros los creyentes. and in our lives, believers as well. No podemos dejar de comprender eso, We cannot stop understanding this. los cuales son serios And those are serious problems, y necesitan de nuestra propia atención. and they need our own attention. Necesitamos también poner nuestra confianza en Dios. We also need to place our trust in God. En Proverbios capítulo 3, In Proverbs chapter 3, versículo 5, dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbs chapter 3, verse 5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Este problema de confiar en nuestro propio corazón suele ser mayor en aquellos que llevamos más tiempo en el camino del Señor. And this problem of this issue of the heart to trust in our own lives, it's greater in those who have spent long times in the ways of the Lord. Porque cuando entendemos que hemos sido transformados por Dios, Because when we understand that we have been changed by God, una de las cosas que más nos cuesta one of the things that is difficult the most for us es entender que no somos justos por nuestra propia justicia. is to understand that we are not just in our own justice. Y no nuestra propia justicia porque en términos generales Dios nos perdonó antes, And not in our own justice, because in general terms God already forgives us cuando no le conocíamos, when we did not know him. sino porque somos salvos por la justicia de Dios, porque Él nos perdona aún a pesar de lo que somos. That we are saved not by our own justice, because God forgives us even although what we are. Y cuando asistimos a la iglesia, And when we come to church, venimos lunes, miércoles, viernes, domingo al culto, we come Monday, Wednesday, Friday, Sunday to service, recibimos palabra, and we receive a word. estudiamos la Biblia, We study the Bible. oramos, We pray. ayunamos, We fast. vemos predicadores de aquí y de allá, We watch preachers here and there. recibimos un crecimiento We receive a growth. que sentimos que ya sabemos cómo es la vida. And now we feel that we already know how life is. Sentimos que en esta situación yo tengo que hacer así o en esta otra tengo que hacer asá. We feel that in this situation I should do like this, and in this other situation Y like nos that. fiamos en nuestra propia prudencia. And we trust our own life, our Pero own Dios decisions. dice: fíate de Jehová de todo tu corazón But he says, trust in the Lord with all thy heart, y no te apoyes en tu propia prudencia. and lead not unto thine own understanding. El Señor dice: maldito el hombre que confía en el hombre. The Lord says that cursed is the man who trusted the man. Y ese versículo lo solemos usar para no confiar en el vecino, And we use that Bible verse not to trust our neighbor, para no confiar en el amigo. not to trust our friend. Pero esto se aplica en no confiar en nosotros mismos. But this also is applied in not trusting our own lives. Dice: cuídate y no pongas la carne como tu brazo. It says, trust and do not put your flesh as your arm. La diferencia en aquel que está en Cristo y aquel que no está en Cristo. The difference between the one who is in Christ and the one who is not in Christ. El Señor lo dice en Romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo.
And the Lord says us in Romans, there is no condemnation for those that are in Christ. Los que no andan conforme a la carne, The ones that work not after the flesh, sino conforme al Espíritu. but after the Spirit. Y nosotros a veces pensamos que andar conforme a la carne es andar en adulterio, andar en fornicaciones solamente. And we believe that to walk after the flesh is just to be in adulteries and fornications, En mentiras, in lies, en pecado. in sin. Pero esto habla de andar en la carne, en confiar en nuestra propia fuerza, But to trust our own strength en is nuestra also, propia to, humanidad. is also to live after the flesh. Y entonces nuestro corazón se aparta de Dios. So our hearts parted from God. El Señor lo dice así. Esto significa que debemos confiar en Dios And this means that we should trust God por encima de nuestras capacidades, above our own abilities, de nuestras circunstancias. above our circumstances. Hay momentos donde no es fácil confiar en Dios, There are moments in which it's not easy to trust God. porque cuando usted quiere confiar en Dios, usted se sale del montón Because when you want to trust God, you're out of the rest of the people. y su familia no lo entiende. And your family doesn't understand you. Su familia está mirando las cosas con los ojos carnales. Your family are looking things with their carnal eyes. Su familia dice, pero lo normal es que usted haga esto o haga aquello. And your family say, but the normal thing is that you do this or that. Pero cuando usted quiere confiar en Dios, But when you want to trust su God, mente es espiritual. your mind's spiritual. Usted no busca lo humano. You don't seek what's Usted human. busca el plan de Dios. You seek God's plan. Incluso cuando usted quiere confiar en Dios, Even when you want to trust God, usted se puede salir dentro de la iglesia, del común. you can be out of church, out of the common people. Se volvió loco. And that person became Lo crazy. perdimos. We lost him Porque usted se sale del montón. because you are out of the common. Porque su confianza no está en sus propias fuerzas. Because your trust is not in your abilities. Porque su confianza no está en sus capacidades. Because your trust is not in what you can do. Su confianza está puesta en Dios. Your trust is placed in the Lord. Y entonces alguno dice, está desocupado, Some people will say that people pero no está desocupado. doesn't have a job, but Está no. confiando en Dios. That person is trusting God. Está esperando en Dios. Is waiting upon the Lord. Y algo que suele pasar, And something that happens usually, ese que está confiando en Dios, the one who's trusting God, que aunque la gente dice no hace nada, and people say that person doesn't do pasan anything. años, Years pass by. pasan meses, Months pass by. pasan días And day passes by. y tiene resultados. And that person has results. Y aquel que hace mucho, And the one that is doing a lot, aquel que hace lo que el razonamiento humano dice que debe hacer, the one who's doing what the human reasoning tells them to do, pareciera que no tiene resultados. it seems like has no results. Pero la diferencia no es en lo que se hace. But the difference is not in what is done. La diferencia es que usted y yo hagamos The difference is that you and I, we do lo que Dios quiere que hagamos. what God wants us to do. Eso implica confiar en Dios. And that implies to trust God. Que aunque los demás no nos entiendan, The rest of people, they don't understand us. tengamos una relación con Dios We have a relationship with God. y entendamos And we understand que Él espera algo de nosotros that He is waiting something y from nosotros us. estamos esperando algo de Él. And we are expecting something from Him. Gloria al Señor. Poner nuestra confianza en nuestro Dios nos ayudará a ver las cosas como Dios las ve, To place our trust in the Lord will allow us to see things as God sees them. a no esperar en nuestra propia confianza And not to wait in our own trust ni fuerza. or strength. Depender de las capacidades no es confiar en Dios. To depend on the abilities is not to trust God. Y no es que sea malo tener capacidades, And it is not that it is bad to have abilities. sino que cuando yo emprendo un proyecto, un plan de Dios, But when I start a plan, a project of God, pongo mis capacidades I place my abilities a la voluntad de Él, to the will al of God, propósito de Él, to His purpose, al plan de Él, to His plan. a no depender en lo que yo sé y en lo que yo hago, And we do not depend in what I do or what I know, sino a entender qué es lo que Él quiere hacer. but to understand what Con is lo that que which me ha dado. God wants to do with the things He gave me. Entregarle nuestro corazón al Señor es la solución. To give our hearts to the Lord is the solution.
a los problemas que hay en nuestro corazón. to the problems that are in our hearts. Y nosotros salimos a la calle And we go to the streets y le decimos a la gente, entréguele su corazón a Cristo. and we tell the people, give your life to the Lord. Pero usted y yo ya le entregamos nuestro corazón al Señor. But have you and I given already Por our hearts to completo. God? Our whole heart? ¿O hay alguna partecita reservada para nosotros? Or there is anything that is reserved to us? Entregarle nuestro corazón a Dios es una decisión permanente en la vida del creyente. To give our hearts to the Lord is a permanent decision in the life of the believer. Proverbios 23:26. Proverbs 23. 23:26. Proverbs 23:26. El Señor dice, dame, hijo mío. ¿Quién es hijo de Dios? He says, my son, give me thine heart. Dame, hijo mío, tu corazón. My son, give me thine heart. Y miren tus ojos por mis caminos. And let your eyes observe my ways. Creyentes y no creyentes. Believers and non-believers. Aquel que solía pensar que creía en el Señor, pero que no caminaba con Dios, hoy Dios te dice, dame tu corazón. The one who thought that was walking with God, but not really, God is telling you tonight, give me your heart. Pero también aquel que dice, yo soy hijo de Dios. But also the one who says, I am a child of God. Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón. God tells you, give me your heart, my Y tus son. ojos miren por mis caminos. And let your eyes observe my No ways. sé si podemos comprender esa frase. I don't know if we can understand this phrase. Es palabra de Dios. It is word of God. Hay un camino que Dios tiene para usted. There is a path that God has for you. Hay un camino que Dios tiene y ha diseñado para mí. There is a way that God has planned and designed for me. Y tal vez su camino And maybe your y way mi camino sean diferentes. and my way are different. Y cuando hablo de ese camino, no hablo del camino a la salvación. Ese camino es igual para usted y para mí. And when I'm speaking about these ways, it's not the way to salvation because that Hablo- one is the same for everybody. Hablo de los planes de Dios. I'm speaking about the plans Hablo of de God. los propósitos de Dios. I'm speaking about the purposes of Y God. para que esos propósitos se vean realizados, And for those purposes to be lo fulfilled, que usted y yo necesitamos es darle nuestro corazón al Señor. what you and I need is to give our hearts to the Lord. Dios había determinado no dar rey al pueblo de Israel. God determined not to provide a king for the people of Israel, El pueblo de Israel pidió rey but they asked for a king, y Dios decidió darle rey. and God decided to give them a king. Pero dice la Biblia que aquel rey se veía minúsculo ante tan grande responsabilidad. And the Bible says that that king looked so small before that great Se responsibility. llamó Saúl. And his name was Saul. Dice la Biblia que él dijo, ¿quién soy yo y quién es la casa de mi padre para tal cosa? The Bible says that he said, who am I and my father's house for such a big task? No somos de los más pequeños. And we the smallest one. El Señor tenía un plan con Saúl. But the Lord had a purpose with Saul. Y dice la Biblia, cuando Saúl vino delante de Samuel, And the Bible says that when Saul came before Samuel, dice la Biblia que Samuel le dijo, Dios te ungirá y te mudará a otro hombre. Eso está en primera de Samuel 10. Samuel told Saul, God will anoint you and change your heart. That is found in the first book of Samuel. Porque la responsabilidad no era cualquiera. Because it was not any type of responsibility. ¿Y sabe qué sucedió? And did you know what happened? Dice que cuando Saúl se dio la espalda It says that when Saul turned his back frente a Samuel, before Samuel, dice, Dios cambió el corazón de Saúl. it said that God changed the heart of Saul. Porque con el corazón que tenía Saúl no podía reinar en Israel. Because he cannot rule over Israel with the heart he had. Hay cosas en nuestro corazón There are things in our hearts que si queremos hacer el plan de Dios, that if we want to fulfill the purpose of God, no pueden estar ahí. cannot be there anymore. Por eso necesitamos que Dios cambie nuestro corazón. That's why we need God to change our hearts. Que Dios nos mude, como le dijo Samuel a Saúl, a otro hombre. That as Samuel told Saul, that we can be changed into another man. Que el Señor haga de nosotros
la esencia de lo que necesitamos para cumplir su propósito. That the Lord may make out of us the essence, what we need to be to fulfill His purpose. Iglesia, necesitamos entregarle nuestro corazón al Señor. Church, we need to give our hearts to the Lord. Nuestro corazón necesita estar no en nuestras propias manos, sino en las manos de aquel que todo lo conoce. Our heart needs to be in the hands of the one that knows everything. Esto significa que nuestro más grande tesoro debería ser las cosas del Señor This means that our greatest treasure should be the things of the Lord y no nuestros propios negocios. and not our own business. Y no que usted tenga negocios, I know that you have a business, sino sus propios planes. but your own plans. No haga planes sin tener en cuenta a Dios. Do not plan things without God. Nuestra vida dependa completamente de lo que Dios quiere hacer con nosotros. May our lives depend completely to what God wants to do with us. Hermano, aunque a veces los demás no nos entiendan. Although some other people don't understand us. Porque usted cree que cuando Saulo se convirtió al Señor, Because when Saul turned to the Lord, su familia lo entendía. his family understood him. Él dijo, todo lo tengo por basura. He said, I have everything as trash. O incluso Or even more. los que conocían a Moisés entendieron que él dejara el reino, su posición en Egipto. Did the ones who knew Moses understood that Moses left everything, the kingdom and his position in Egypt? No lo van a entender. They are not going to understand it. Tal vez hayan negociantes, Maybe there are businessmen gente muy próspera en los negocios. and people who's very prosperous in business. Pero si Dios los llama But if God calls you para hacer algo en particular to do something in particular y va a dejar a un lado esas cosas, and you are letting aside those things, muchos no lo van a aplaudir porque no lo van a entender, many will not applaud you because they will not understand you. pero su corazón va a estar en las manos de Dios. But your heart's going to be in the hearts, Y in usted the va a hands ver of God. victorias en medio de esa decisión. And you are going to see victories in the midst of it. No es nuestras fuerzas It is not our strength lo que nos guardará en medio de las circunstancias que vivamos. what will keep us in the midst of the circumstances that we live, Son las fuerzas que vienen de Dios. but the strength that comes from the Lord. Termino diciendo, entreguémosle nuestro corazón al Señor. And I finish by saying, let us give our Por hearts completo. to God completely. Aunque sintamos que no somos capaces, Though we feel we are not capable, entreguémosle nuestros planes a Dios. let us give our plans to God. Tal vez usted diga, yo anhelo y deseo hacer X o Y cosa, And you may say, I wish to do this thing, pero usted no siente paz en su corazón. but you don't feel peace in your heart. Entréguele su corazón al Señor. Give your heart over the Lord Espere en el Señor. and wait upon Him. Fíate de Jehová Trust in the de Lord todo tu corazón with all your heart y no te apoyes and do en not tu propia lean prudencia. in your own understanding. Vamos a orar. Let us pray.